estos debates que lo que buscan, más allá de la posición que uno tenga, no solo es aprender algo o compartir algo, sino motivar sobre algunos temas que no suelen ser muy tratados, porque cuando son tratados son vistos con una perspectiva un poco o de burla o de infantilismo, ¿no? En cambio acá tenemos mutuamente más alto respeto por las posiciones del otro, porque Mario es un investigador realmente, es una persona muy seria en lo que hace, ¿no? No es un vendedor de simples fantasías. Y mi rol en este caso puede parecer el del escéptico, totalmente materialista, y no es tal. Confesarles una cosa, no es que yo descarte la posibilidad de vida en otros mundos, porque el universo es tan amplio que sería pues muy soberbio pretender que somos los únicos seres pensantes y reales, ¿no? Podría ser, dentro de esta posibilidad también, la idea de que haya civilizaciones más avanzadas. Y si nosotros hemos podido llegar a la Luna, aunque algunos dudan de eso, ¿no? Pero llegar a la Luna o enviar sondas, pudiera ser factible de que si hay civilizaciones más avanzadas también quieran explorar el universo y lo hagan mejor que nosotros. O sea, no se puede descartar posibilidades, porque en realidad es más fácil probar que existe algo que probar que algo no existe. ¿Cómo pruebo que algo no existe? Yo no creo que acá alguien crea que existe Papá Noel, ¿no? Como lo concibe, ¿no? La imaginación infantil. Pero podemos demostrar que no existe. Demostrar que algo no existe es realmente imposible. Lo que se hace entonces es demostrar que algo existe. Mientras algo no esté demostrado, no podemos aceptar comprobablemente que existe. Podemos creer, es otra cosa. Esa es la diferencia. O sea, yo puedo creer varias cosas. Y creer es bonito, ¿no? Creer es bonito. Hay un refrán japonés, no muy bien traducido, pero dice a veces sobre un viaje: es mejor viajar ilusionado que llegar y decepcionarse, dice, ¿no? El aprendizaje muchas veces es así. Creer algo es bonito. La realidad, de repente es como la queremos, de repente no. Pero hasta que no esté demostrado, evidenciado, no podemos darlo como hecho. Eso es independientemente de que uno quiera que sea cierto o no. Entonces, en mi posición no viene con el ánimo de reventar globos y decir, ¿no? Voy a decir que todo esto es mentira y que nunca se va a demostrar esto porque jamás va a ocurrir. No. Simplemente ver lo que hay hasta la fecha. La creencia en seres extraterrestres, la noción de seres extraterrestres, no es nueva. Si vamos al concepto final, ¿no? Ese concepto final de que haya seres que no vienen de nuestro mundo, vienen de las estrellas, como decían los antiguos, vienen de otro lado, y que son mejores que nosotros, más evolucionados, más avanzados, independientemente de la fantasía popular de si nos hacen nuestros amigos, nuestros enemigos, los invasores, lo que quieran. Y son seres superiores. Esto lo vemos inclusive en los dioses antiguos. Muchos de los dioses antiguos que eran, ¿no? Seres que venían de otros mundos. Más aún, había dioses que no eran seres que venían de otros mundos. Los mundos eran los dioses. El sol era un dios, la luna, ¿no? Y las estrellas que venían. Entonces siempre está la idea de que hay algo superior. Esta idea de ser otros mundos fue luego ya reemplazada por la idea, las ideas que tenían las religiones, Dios o los dioses que existen en las diversas creencias. Pero a fines del siglo XIX empezó nuevamente la idea pues, de que vienen seres de otro planeta a la Tierra. Esto, sin embargo, empezó con una idea poco científica, sino más bien literaria, ¿no? Con nociones nuevas que mucha gente la fue tomando, porque
por un lado, tiene miedo a lo desconocido y por otro lado, a veces cree las cosas con mucha facilidad. No es un episodio raro, desconocido, lo que ocurrió cuando Orson Welles, en su época, para promocionar la Guerra de los Mundos, dijo que había platillos voladores al aterrizar en Nueva York y la reacción de muchos fue suicidarse. Yo me pregunto, ¿no? Si tuviera una nave espacial y aterrizara, si yo me suicido es porque hizo que lo que me espere es peor que la muerte. No tengo una idea positiva de los extraterrestres. Pero siempre ha habido esa idea. Y luego tenemos, por supuesto, los innumerables casos de los reportes de avistamientos de ovnis. Los ovnis también son un tema muy amplio, no se limita simplemente a la idea de naves espaciales. Eso es simplificar mucho el tema ovni. La definición de ovni, ¿cuál es? Objeto volador no identificado. O sea, cualquier cosa que veamos en el cielo, en el firmamento, y no sepamos qué es un ovni. Y si después determinamos o sabemos qué es, deja de ser un ovni y pasa a ser lo que fuera. Un fenómeno meteorológico, una nave, un objeto, un efecto luminoso, lo que quiera. Entonces, ovni es todo eso. Ni siquiera todos podemos decir que son objetos. Proyecciones luminosas en el cielo no es considerado objeto. Tampoco podemos decir voladores necesariamente, ¿no? Porque las estrellas no vuelan, las nubes tampoco. Pero bueno, simplificamos la idea, por eso es un ovni. Nosotros vemos algo raro y inmediatamente la imaginación salta por la cultura ya, esto que viene de décadas. Son seres de otro mundo, lo primero, porque mi cerebro tiene que llenar el espacio en blanco que es no comprender qué cosa es. Y eso no significa que todo lo incomprensible sea extraterrestre. El que habla también en su momento, hace años, acá hay algunos testigos que me conocen, reportó haber tenido un avistamiento. Yo tenía un avistamiento, no estaba solo en eso. Pero de ahí, y hasta ahora no sé qué era. Pero de ahí a dar el salto a afirmar que son seres extraterrestres, es una brecha muy grande. Podría haber sido cualquier cosa que simplemente no he comprendido y que hasta ahora no comprendo. Existen muchos fenómenos que no son comprendidos todavía porque el ser humano no conoce todo. Uno de los términos que yo, por ejemplo, rechazo siempre es la palabra sobrenatural. De eso sí soy escéptico, yo no creo en lo sobrenatural. Si ahora aparece una sombra por acá y se materializa y atraviesa la pared, seré el primero en decir que eso no es común, que nunca lo he visto, pero no diré que es sobrenatural, porque para los antiguos los rayos eran cosas que en su concepto eran sobrenaturales. Todo es sobrenatural hasta que lo explicamos y lo entendemos. Lo que pasa es que la soberbia es humana es así, ¿no? Lo que no tenga alcance es sobrenatural, no es sobrenatural. Nosotros todavía no sabemos todo, que es diferente. Entonces, la ciencia es un camino que nunca acaba, porque el conocimiento es infinito, nos falta mucho por aprender. Los ovnis, igual, puede tener cualquier tipo de causa, inmediatamente nosotros lo relacionamos con seres extraterrestres, con naves. A esto viene también la evidencia ya que se ha ido refinando y acumulando a través de los años, le llamo evidencia, pero es una evidencia que tiene que ser tratada también con cuidado. ¿Evidencia de qué? Un reporte o una noticia no significa que en sí sea cierto en su contenido, depende de la apreciación de las personas. Los historiadores sabrán esto mejor que yo sobre la refracción de los objetos en el agua, ¿no? Uno mete un palo, bueno, hoy de ser una cuchara al agua y ve que se dobla, ¿no es cierto? Se dobla. Y antes que pensaban que el agua doblaba los objetos, y cuando uno lo sacaba, recuperaba su forma normal. Esto hoy en día es la risa, pero antiguamente se pensaba así. Hasta que vino el señor Arquímedes y desafió diciendo no, porque cuando yo toco el objeto, yo siento que no está doblado. Y ahí salió después ya la idea de la refracción, ¿no? O sea, los sentidos nos engañan. O a veces el sentido no nos engaña, lo que nos engaña es el razonamiento que le damos.
Y viene la famosa prueba del círculo de color, que se pone a dos personas una frente a otra, una cara del círculo está pintada de amarillo y la otra de azul. Ponen el círculo a la mitad, dicen, ¿de qué color es? Uno dice amarillo, el otro azul. Todos tienen la verdad es. Se giró la rueda, el círculo tiene una tercera persona, el círculo es verde, dice, porque es lo que él dice. Entonces, nosotros vemos algo e inmediatamente llenamos en nuestra mente espacios en blanco para darle sentido, porque no nos gusta que las cosas dejen de tener sentido. ¿Y por qué decimos de repente es origen extraterrestre? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una nave desarrollada en secreto que nadie quiere que se sepa? ¿Por qué no puede ser un factor meteorológico de los tantos que no conocemos? Si existe la aurora boreal, yo soy capaz de creer que existen varios fenómenos. ¿Por qué no puede ser cosas hechas por el humano? Y si vamos a pensar ya más abiertamente, ¿por qué no puede? Entonces, si podemos creer que viene una civilización de otro planeta, ¿por qué descartar con carcajadas lo que plantean que dentro de la Tierra hay una civilización, o debajo del mar, o que lo que llamamos extraterrestres son humanos que vienen del futuro, pues han desarrollado la técnica de viaje en el tiempo? O sea, todo es posible. Pero ¿dónde está la evidencia que me diga esto es extraterrestre? Esto viene de otro mundo. Acá hay gente, yo he conversado inclusive con personas que dicen que han tenido experiencias, que han sido abducidos, han subido a OVNI, se han contactado con extraterrestres. Lamentablemente no tiene evidencias. No me burlo de ellos, porque posiblemente si yo fuera abducido en ese momento no tendría una biograbadora ni nada y tampoco tendría pruebas, pero ¿cómo puedo demostrar algo sin pruebas de eso? Que no me digan, no está en debate para mí si hay ovnis o no hay ovnis. Nosotros salimos, vemos algo raro que no podemos explicar, eso es un ovni. Eso para mí no está en discusión. Lo que digo es, existe la prueba, sí, uno puede decir, así como decimos que esta es una campana y suena, no, y si la campana está completa, yo antes que nada sonar, ya todos sabemos que va a sonar, todos sabemos que esta es una campana, no tengo que demostrar más, en el color que tiene, porque acá está, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Evidencias de oídas, de testimonios. El que habla es abogado, y les puedo asegurar que he escuchado en un solo juicio dar 5 declaraciones contradictorias sobre un mismo hecho, contradictorias. Si los testimonios fueran a prueba irrefutable, una sola persona sería a la vez cómplice, autor, víctima, o sea, sería todo, porque los testimonios varían según la percepción o también según la voluntad de las personas, porque también hay fraudes y adrede. Hay un famoso paleontólogo que engañó después de su muerte, incluso enterrando un fósil en Inglaterra, que tenía consternados a los científicos sobre la antigüedad de ese dinosaurio, que había sido un fraude, que encontraron después en la carta escrita por el paleontólogo diciendo cómo se burlaba del fraude que había encontrado. También hay gente que hace fraude, y una de las metas, una de las tareas de los investigadores es justamente eso, ¿no? Cuando algo es fraude, cuando puede haber un indicio o algo más verdadero. Ahora, el que yo descarte la presencia de extraterrestres como hecho, no niega la posibilidad de que pueda ser. Simplemente, mi punto es que no está demostrado. Por lo tanto, no es un hecho fáctico, como le dicen, de conocimiento. Por lo tanto, tampoco es una ciencia, es una creencia. El día que sea demostrado, si es demostrado, pasará a ser un hecho científico. Todavía no lo es. Y el hecho de que incluso hay mucha gente que cree en eso, tampoco lo vuelve verdadero, ¿no es cierto? Hay un refrán antiguo, Vox Populi Vox Dei, ¿no? Que decía, lo que cree la mayoría de la gente, la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces eso es la paz. Bueno, eso es mentira. No es cierto. Que todos creamos algo ahorita no lo hace verdadero. Y si no, recuerden a que fue algo loco. Todos decían que la Tierra era plana y Colón decía que no. Si aplicáramos que la mayoría tiene la razón, la Tierra sería plana y Colón hubiera estado equivocado. Entonces, el que todos creamos algo no lo hace verdadero. Lo que lo hace verdadero es la demostración científica, o sea, método científico. Es lo único. No se trata de ser acá cínico, decir, bueno, como
no tiene demostración con el método científico es falso, tampoco, eso sería muy ligero. Todo, en su momento, todo ha tenido que ser demostrado, ¿no? Todo ha tenido que ser demostrado, en su momento todo era teoría. Hace años lo quemaban a uno si decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, siendo cierto, ¿no? Antes era una idea, pues, no solo una herejía, sino una idea digna de burla. Entonces, no podemos descartar que esto sea cierto en algún grado, por todo. Lo que digo es que esto no está científicamente comprobado, y créame, sí sé que existe un montón de abundante, entre comillas, evidencia de relatos, registros fotográficos, pero todo, así como tiene una posibilidad de ser cierto, también tiene un argumento que lo desdice. Ese sería el eterno debate, gracias, ¿no? Ese es lo que vengo a decir. No a descartar, no a decir todo este trabajo en el cual personas serias, como Mario, y otras que lamentablemente no son serias y también pues más bien contribuyen más bien a desacreditar, ¿no? Mario hace creo que es un camino, al final nos va a llevar a una conclusión, que espero verla en vida, no sé si será para entonces, saber realmente si toda esta evidencia llega a una comprobación científica o no. Eso es muy independiente de lo que yo quiera. Realmente a mí sí me gustaría pensar que algo de esto es cierto, sí, me gustaría pensar. Es lo que yo quiero, lo que yo creo, no lo que yo sé o puedo demostrar. Esa es la diferencia. La realidad es la meta, no estar a priori ni a favor ni en contra. A mí siempre me dijeron que a cierta edad yo iba a enterarme cómo fue el asesinato de Kennedy. Tengo 56 años, entonces no sé nada, porque nada saca. Me quedo con la teoría de Oliver Stone de la película, que es la más bonita, pero no lo sé, no lo puedo afirmar. Es lo mismo que digo acá. No descarto, no desestimo, no desprecio estos documentos, porque sé que viniendo de Mario tiene que tener como dicen, más serio, ¿no? No estamos hablando de charlatanería, como sí hay también, ¿no? Hay gente que viene y te das cuenta en los 3 minutos que te está inventando una película de Marvel, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Y para acabar, sobre el origen extraterrestre, la presencia extraterrestre en la Tierra, hay una teoría científica no muy aplaudida, pero por si acaso panspermia, ¿no? La han escuchado, que más bien dice que todos nosotros tenemos origen extraterrestre, porque cuando no había vida todavía en este planeta, llegaron meteoritos conteniendo elementos biológicos, y acá eso fue lo que en el mar propinó el origen de la vida. Esto no es muy aplaudido, no tiene muchos seguidores, todavía no hay respaldo, nada, pero es una teoría. Si fuera así, ya no tendríamos que ver si viene el otro mundo, nosotros seríamos el origen extraterrestre, pero eso no cambia el hecho de que acá nos visitan seres de otro mundo. Eso, el tema no está todavía en la categoría de hecho comprobado, ¿no? Y créanme que me encantaría que lo compruebe, ahora que sí. Y sé que uno de los que pudiera llegar a eso, ojalá es Mario y gente como él, que en todos los lugares dedican tiempo a esto, pero con seriedad. Porque el método científico no significa que porque tu conclusión no es todavía comprobada, tu método no sea serio. Hay gente que tiene método serio y eso lo respeto y lo aplaudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, 20 minutos. ¿Se escucha? Perfecto. Primero quiero agradecer a todos los asistentes a esta magna conferencia, debate o conversatorio, como ustedes lo quieran considerar. Gracias por su tiempo, que creo que es un tiempo de un interés, que nace de un interés personal y propio. Pues también me siento muy honrado de que este tema tan controvertido, pero a partir quizás del día de hoy, va a ser considerado como un tema serio. Para mí es mi primera intervención en Miraflores, y en la casa histórica de este insigne escritor que fue don Ricardo Palma. Para mí es un doble honor. Y desearía y deseo que esta intervención mía tenga el nivel para que en este lugar
de parte de la historia peruana, de la historia de la cultura, de la historia de la cultura peruana. Y bueno, yo quiero decir que en primer lugar, yo soy una persona, soy un licenciado en tecnología médica de la Universidad de San Marcos, tengo 57 años cumplidos, 27 años dedicados a la indagación, a la investigación del tema del fenómeno OVNI en el Perú. Yo he participado en decenas de congresos nacionales e internacionales, he viajado por varios puntos del Perú, he viajado a otros países también, he compartido vivencias y experiencias con especialistas de muchos países, incluso ex astronautas rusos y norteamericanos. Yo quiero decir en primer lugar, y acá bueno, Leonardo me ha precedido en esto y ha dicho varias cosas interesantes, la ciencia no es perfecta, es un cuerpo de conocimiento que se va renovando constantemente. Por otro lado, como buen abogado que sé, hay casos judiciales, ustedes deben ver, si hablan un libro de criminología judicial histórica, de hecho famosos, muchos casos se han probado con indicios, ¿no es cierto? Con pruebas indiciales se llegó a una conclusión y a llegar a una culpabilidad. Ahora, bueno, con estas series del CSI Miami, CSI Las Vegas, ahora hay ADN, hay un montón de posibilidades técnicas que no había hace 50 años, 60 años, 100 años. Pero con indicios se probaron muchos casos criminales. Entonces, si nosotros lleváramos el tema OVNI a un nivel penal, con los indicios que han habido en por lo menos 70 años de investigación OVNI en la época moderna, cualquier juez, civil o penal, diría, y un jurado, como hacen en Estados Unidos un jurado de 12 personas, y acá también es un fiscal y un juez, o un grupo de jueces que demuestran, se probaría, y creo que llegaría a la conclusión de que el tema OVNI tiene un gran piso de realidad. No es un tema cómico, es un tema serio. Yo les digo, hay gente, investigadora de otros países que ha fallecido, ha sido asesinada a causa de este tema. Por el lado, por el extremo que estaban indagando. James McDonald, un físico atmosférico en la década de los 70, supuestamente se suicidó. Llegó por primera vez la investigación científica al tema OVNI. Dejó un legado de más de 2000 archivos, perfectamente con estudios científicos. Luego, el hecho de que yo haya conversado con astronautas rusos y americanos, Marina Popovic, una de las más conocidas cosmonautas rusas, con el señor Alexander Aselbayevsky, que tuvo el récord de 1 año o 2 meses, o 1 año 3 meses, récord de permanencia en la estación Salyut, y que me han comentado que Ciudad de las Estrellas, o Star City, que es la ciudad donde viven los cosmonautas, hay muchos que han tenido evidencias de avistamientos y encuentros, no solamente ellos, sino astronautas americanos también, Edgar Mitchell, Gordon Cooper, Neil Armstrong, Neil Armstrong. O sea, quiero, digamos, decir, este es un pequeño extracto, pero quiero un poco ir hacia la parte mía. Yo en estos 27 años, por supuesto, yo conozco a muchas personas contactadas, con el respeto que ellos me merecen, pero ellos siempre han contado la misma historia y lamentablemente, a mi pesar, han tenido demasiada exposición mediática. Y lamentablemente, cuando se recuesta el tema OVNI sobre el tema de contactismo y se deja de lado las evidencias, digamos, científicas, se pierde mucho. Y aparte tenemos que tener en cuenta, muchas veces la información que nos ha llegado en los últimos 70 años por vía la media televisiva, periodística y radial, no siempre ha sido la correcta. Ha sido muchas veces información importante, mediatizada, tergiversada. Hay una cosa muy importante, la parte militar. Sabemos por los últimos programas de especialistas en este tema, y sobre todo, ustedes deben saber por el internet y los medios de comunicación alternativos, no necesariamente los periódicos, diversos países, potencias mundiales, han liberado información clasificada durante más de 50 años sobre el tema OVNI. Y lo que ha evidenciado
en esa investigación, en esos documentos secretos que ahora ya dejaron de ser hasta cierto punto secretos, aunque muchos están tachados con tinta negra, más del 60% de la información, otros han podido sacar esa tachadura negra, revela cosas muy serias que los militares registraron para ese tiempo y que sus superiores dieron por sentado que eran cosas objetivas y reales. Ahí no había alucinaciones, Santa Claus o auroras boreales, objetos metálicos que aceleraban de 0 a 10.000 kilómetros por hora en 3 segundos. Objetos que se acercaron a 3 bases militares norteamericanas en la década de los 70, y uno de esos objetos derritió a 2 kilómetros de distancia 5 cabezas nucleares de misiles balísticos. Hecho real y que ocurrió documentado en estos documentos clasificados. Yo digo, hay mucha evidencia en los documentos militares que prueba de que esto es real. La ciencia, y yo le voy a decir, bueno, una cita del gran astrónomo y cosmólogo Carl Sagan, que fue el presentador de la famosa serie Cosmos, que se recuerda en la década de los 70s y 80s. Él ya falleció, pero dejó un libro póstumo. Y hay un pasaje en ese libro póstumo sobre dioses, monstruos, y no me acuerdo bien el resto del título, que es un título bastante largo. Él deja como una especie de legado de honestidad. Y él dijo algo así como que en ciertas circunstancias, los científicos, por razones políticas y de otra índole, tenemos que decir cosas que no son ciertas. Bueno, si un famoso como Carl Sagan, científico norteamericano, ha dicho una cosa así póstumamente, que porque quizás le pesaba algo en la conciencia de que fue obligado a decir ciertas cosas que no quería decir o no debía decir. Igual, Francis Crick, el descubridor de la cadena de ADN en los años 60, juntamente con Watson, dijo unos años antes de morir, y esto lo pueden buscar en internet, es real, una entrevista que le hicieron, y él decía que estaba completamente convencido, ojo, el descubridor de la cadena hélice del ADN, de que nuestra especie fue creada genéticamente por una entidad o entidades extraterrestres. No lo digo yo, lo dijo Francis Crick, el creador de la cadena del ADN. Igualmente, Albert Einstein dijo, yo creo que los extraterrestres existen, pero no son viajeros del espacio, sino viajeros del tiempo, como una especie de temponautas. O sea, haríamos una charla de 2 horas sobre todas las grandes figuras científicas que han hablado a favor de la obra. Entonces, yo como un ciudadano común y corriente, lo que busca es siempre la honestidad y la veracidad en mis hechos y en mi trabajo. Yo una vez, hace 5 años, en el año 2012, junto con mi señora esposa, nos sentamos juntamente con 2 amigos abogados en una reunión de un domingo, frente a un cafecito, un pancito con queso o con tamal, y comenzamos a conversar. Mira todo lo que ha pasado sobre el fenómeno OVNI en el Perú y en el mundo. ¿Cómo podemos probar, mis estimados amigos abogados, que el fenómeno OVNI es real en el Perú? Entonces ellos me dijeron una cosa. Hay una ley que se llama Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, Ley 27.806, creada desde la época del doctor Alejandro Toledo, expresidente de la República. Esa ley, por ciertas modificaciones, sigue vigente hasta el día de hoy. Gracias a estos 2 amigos abogados y al gran apoyo de mi esposa Jane, que lamentablemente no está presente hoy día para compartir este momento muy bonito, histórico, nosotros emprendimos un camino de no retorno que dio unos frutos inesperados en estos 5 años. Primero, estamos en posición de decir que hemos encontrado una evidencia informativa de que existen documentos militares OVNIs en el Perú. Tenemos las fotografías que los vamos a mostrar por primera vez. Tenemos los documentos a la secuencia de los documentos. Nosotros completamos el circuito informativo, el circuito de proceso de documentación, de petición de esta documentación. Tenemos la aprobación de la presidencia del Consejo de Ministros
de ese entonces, del doctor Juan José Jiménez, abogado constitucionalista, que aprobó nuestra petición en plena sesión del Consejo de Ministros del Perú del gobierno de Ollantaytambo. Por lo tanto, esa orden de desclasificación tenía un orden, según la ley, de una resolución suprema de la República del Perú. Por lo tanto, debía ser acatada de arriba abajo por todos los demás miembros, funcionarios públicos, civiles o militares. Y en esta petición nosotros pedíamos que toda la información OVNI de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Ejército Peruano sea puesta y desclasificada y abierta y puesta en nuestras manos. ¿Qué ocurrió? Que por primera vez el premier Jiménez manda al entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, que mande a su vez a las armas consecutivas toda esta información, toda esta petición. Solamente nos respondieron dos entidades, la Fuerza Aérea y el Ejército. La Marina de Guerra, curiosamente, no quiso dar oídos o no nos contestó, y vamos incluso a decir por qué. Y en esta petición nos dijeron en primeras instancias que iban a hacerlo en 15 días, después lo dijeron en 8 días. Y en septiembre de 2013, el 24 de septiembre, vino la gran respuesta. Señor Mario Segarra, por petición del primer ministro y orden del ministro de Defensa, tenemos que decirle que hemos buscado en nuestros archivos de arriba abajo, derecha izquierda, de arriba abajo, de delante atrás, y no hemos encontrado un solo archivo de lo que usted pedía. ¿Qué pedíamos? Los archivos de los últimos 60 años de investigación de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Marina sobre el tema OVNI, que sabemos que existe. Y luego, lo que nos sorprendió fue que, a pesar de esta negativa, descubrimos después de que sí existía esta documentación. Y lo más grave y escandaloso es que esta documentación fue en cambio negada a un ciudadano peruano bajo la ley de transparencia informativa con una resolución suprema, y fue enseñada a un ciudadano extranjero el 10 de diciembre del 2013, contraviniendo todas las leyes constitucionales del Perú. Y sabemos que ese ciudadano extranjero ahora tiene esas pruebas aparentemente o copias de 18 o 17 documentos en México, las ha enseñado en parte en programas de internet y se autopresenta como el mayor desclasificador de la documentación OVNI en Perú. Eso es gravísimo, porque se ha quebrado, un extranjero ha venido a quebrar un proceso constitucional de un país que no le pertenece, gravísimo. Y eso tiene que ser puesto en conocimiento de todos ustedes, los ciudadanos de a pie, que estamos diciendo. Y nosotros, aparte de eso, hemos descubierto que comunidades de investigación nacionales y de grupos de contacto se han plegado a apoyar a este extranjero. No sabemos por qué causa. Y en cambio se nos ha hecho quedar a nosotros como unos simples NN, que nuestros derechos constitucionales no significan nada frente a la influencia mediática, de dinero o de cualquier otra índole de un extranjero. Esas cosas como esas se tienen que poner en conocimiento de la ciudadanía. ¿Y qué se obtuvo? Se obtuvo que por primera vez hay una documentación física que existe en los archivos de la Fuerza Aérea. Que se nos ha dicho después, de una u otra forma, que estos archivos se crearon después de septiembre de 2013, después que se nos dio la respuesta aparentemente oficial. Y luego hay un fotograma del mismo programa del señor mexicano, donde se ve parte de los 17 o 18 documentos que él parece que fotografió, filmó, observó y aparentemente abrió el sello de uno de ellos. Según la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, si a un peruano le ponen reparos, yo diría hasta cierto punto legales, ¿cómo puede explicarse que un extranjero tenga acceso contra la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Transparencia Informativa a este tipo de información? Lamentablemente, porque este señor parece que pertenece a Televisa o a alguna empresa mediática mexicana, parece que estas influencias pesaron en la decisión de enseñar esta documentación. Entonces, ya que han querido quedar este problema como un problema entre Mario Segarra
y la Fuerza Aérea, pero legalmente nuestros amigos abogados, nuestros compañeros abogados, nos han dicho que la Fuerza Aérea, al negar esta información en forma prácticamente oficial, ha entrado en un limbo, en un desastre legal. Y al haber desdeñado los derechos constitucionales del ciudadano, no del investigador, vuelvo a decir, del ciudadano Mario Segarra, han desdeñado los derechos constitucionales de los 30 millones de peruanos. Entonces yo quiero poner en conocimiento esta información que prueba una cosa más. Ustedes, al ver estos documentos con el sello de la Fuerza Aérea y de la INAE, ¿qué significa? Es un documento oficial, es un documento de facto, es un documento físico. Por lo tanto, según la ley, ante un abogado, un fiscal, un juez, ¿es una prueba física o no? Es una prueba concreta, que prueba la realidad de un tema. En esta documentación hay una investigación del Estado peruano con el dinero de todos los peruanos, porque vuelvo a decir, los señores militares, con todo el respeto que se merecen, ¿son funcionarios públicos o no? Con una ley especial que se llama Ley del Ministerio de Defensa o Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Es una ley especial, pero no los exime de ser funcionarios públicos. Y como les digo, ¿tenían que cumplir la ley de una resolución suprema del Consejo de Ministros, sí o no? ¿Por qué? Porque el presidente Ollanta, o cualquier presidente del Perú, ¿qué cosa es legalmente? Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y quien quiera que desobedezca a un presidente, rango medio inferior, ¿está contraviniendo la ley, sí o no? Entonces, este tema, yo simplemente lo quiero poner, no siendo abogado, a nivel de lo que es la ley. Según la ley, usando la ley de transparencia informativa, hemos descubierto, amigas y amigas, la prueba final, lo que esperábamos. Ahora, yo les pregunto, esta documentación que dice que la FARC la tiene, no dice en ninguna parte copyright, Fuerza Aérea Peruana, todos los derechos reservados. ¿A quién pertenece esta documentación? A todos ustedes, a los señores que están en la calle, a todos, a los obreros, a los campesinos, a los abogados, a los policías. Esta documentación, que también sabemos que la Marina de Guerra tiene esta documentación con el nombre código, lo pueden apuntar, Leyenda de los Tiburones Voladores. Estos archivos están desde la década de los 50, sabemos que existen, pero lamentablemente la Marina de Guerra no ha querido respondernos porque quizás hay una historia de colaboración de ellos con los servicios de inteligencia norteamericanos que parten de la década del 50. Eso está documentado en muchos libros, incluso de la época de Velasco Alvarado. Arrestaron a 3 agentes de la CIA en el centro cívico, en un 8º piso, y juntamente con ellos estaban 2 oficiales de la Marina de Guerra de Perú. Y eso, le ocultaron esa información al general Velasco en esa época, imagínense. Y eso está documentado perfectamente. Entonces, aunado al tema del complejo político, militar, industrial, hay el tema de la desinformación. ¿Cuánto falta? 5 minutos. Perfecto. Entonces, esta desinformación dada ex profeso, ojo, quiero también hacer otra denuncia. Esta información, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿es una información de carácter nacional y mundial? Sí. Esta información fue censurada, señoras y señores, desde el año 2013, cuando mi esposa, Jenny y yo, juntamente con un amigo abogado, fuimos a las sedes del Diario del Comercio en el centro de Lima y pusimos a la mano de los periodistas toda esta información. Nos censuraron, nos dijeron que no era una información interesante, que no probaba nada. Increíble, increíble. O sea, y parece que después fue dada la orden de que ningún canal de televisión, ninguna radio, por eso toda esta información la hemos revelado solamente, gracias a Dios, en las redes sociales, en 2 periódicos muy pequeños pero muy amistosos del Diario Extra. Agradezco al señor Russell Reyes Campos, director actual del Diario Extra, por haber mostrado eso en su momento. Lamentablemente no tenía un tiraje grande. Y al señor Dante Ríos Tambini en el diario El Sol del Cusco, que nos puso prácticamente página central para probar esto. Yo quiero con esto, haber comenzado con esto, porque creo que es como el torero, hay que meter el mandoble hasta el fondo, para abrir el debate. Con estas pruebas, que son reales, que no han sido, ojo, hay una cosa interesante. En Los Ángeles, California, ha habido un programa norteamericano que ha entrevistado a algunos miembros de la Fuerza Aérea, donde ellos dicen que sí, estos documentos existen.
Pero acá en Perú, ellos dicen que esto no existe. Y que todo es un producto de la antropología mental de los peruanos, que queremos siempre crear cosas que no existen. Pero cuando tenemos un documento que puede tener 100, 200 páginas, ¿qué significa? ¿Hay un estudio o no? Hay un estudio científico-militar. Se ha usado el dinero del erario peruano, para poder llegar a una conclusión. Acá hay algo. Y esta información, ¿dónde tendría que estar según ustedes? Apliquen la lógica. ¿Dónde tendría que estar esta documentación? ¿Ah? En Internet o más interesante, esto es un patrimonio nacional. Esto es un patrimonio de todos los peruanos. Esto debería estar en la Biblioteca Nacional del Perú, que ese debe ser su reposo final de estos documentos. Yo en este momento estoy diciendo también y proponiendo a las personas que tengan una relación con las autoridades, la invocamos, al presidente Kuczynski, al ministro Zavala, al primer ministro Zavala, al ministro de Defensa Nieto, a que inmediatamente tengan conocimiento de esta información, puedan mandar la orden directiva presidencial que se desclasifique esta información, que se nos ponga con justicia esta información en las manos del ciudadano Segarra, que fue el que hizo todo el proceso de clasificación completo legal, cumplimos de A a la Z, todo legal, no hay ningún resquicio de duda, y que simplemente esta información vaya a descansar a la Biblioteca Nacional para que todos los peruanos de bien, todos ustedes, puedan con su carnet fotografiar, filmar, estudiar, escanear, tomar notas escolares, institutos técnicos, universitarios, abogados, policías, todo. Y los extranjeros, por supuesto, tendrán el derecho de ver esta documentación, pero previo su pago del permiso para entrar a la Biblioteca Nacional. No entrando subrepticiamente a una división militar y con consideraciones que no lo merecen, ser enseñado esta documentación rompiendo las leyes constitucionales del Perú. Eso es lo que pasó, esa es la información que lamentablemente, yo lo digo, el Diario del Comercio no quiso tomar en cuenta. Y esa es una prueba, a partir de esta prueba queremos abrir el debate para que ustedes den su opinión cómo mejorar esta información. Muchas gracias. Bueno, ante todo, las dificultades o las trabas que a veces ponen para el acceso a la información, ¿no? Eso no debería ser. Y además, el hecho que sí, no, para mí era nuevo, lo de la persona de México, ¿no? Porque eso no solamente va contra la ley, sino además tiene un cero de espionaje, ¿no? Pero, ok, yo quería pasar, tomando el tema de tu ponencia y un poco coherentemente con lo que dije al comienzo sobre unos temas. La palabra indicios, es cierto, antiguamente los juicios, muchos casos legales se daban con indicios, en época pues que no existía la tecnología de ahora, ¿no? Si revisamos casos pues antiguos, podríamos ver que había injusticias. Pero hoy día con la tecnología sí ha habido injusticias. Pero es porque el derecho, los jueces no son científicos. Estoy hablando de jueces que sean probos, honestos, bien formados en el derecho, pero no son científicos. El derecho no es una ciencia exacta. Nadie te va a decir, bueno, cuáles son los hechos de la demanda, este va a ser el resultado del juicio, ¿no? Va a haber tanta sanción, tanta multa. Eso no es una ciencia exacta. Sin contar las falencias humanas que puedan tener los jueces, abogados, fiscales y todo lo demás. No es una ciencia exacta. O sea, el tema OVNI en este caso, de ser probado científicamente, pasaría dentro de la categoría de ciencia exacta, ¿de acuerdo? Porque lo otro es lo que algunos llaman ciencia especulativa. La ciencia especulativa, el derecho entra ahí. No es ciencia, no es una ciencia. Otros prefieren hablar de ciencias sociales, pero las ciencias sociales, como cualquier sociólogo sabe, funcionan con más exactitud en fenómenos de masa, de amplitud, ¿no? Pero como decíamos un psicólogo, los psicólogos conductivistas,
podemos predecir, ¿no?, con bastante certeza lo que va a ser un gran grupo humano, pero no podemos predecir lo que va a ser una persona. Entonces, y por eso el sistema legal no entra, digamos, aquí en esta comparación. Es más, el sistema de jurado de Estados Unidos que ha mencionado, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Porque nosotros preferimos tener personas con formación técnica. ¿Qué pasa en el jurado de Estados Unidos? Por ejemplo, son personas amas de casa, cualquiera puede ser jurado. ¿Y qué tiene que hacer un abogado hasta que convenza a uno de los dos de llegar a la justicia? Las argumentaciones legales en Estados Unidos, lo pueden ver en películas incluso, son muy emocionales. Tratan de convencer a la platea, ¿no?, cuando en realidad es algo técnico. El fenómeno o el tema OVNI, más bien la seriedad que tiene que dársele para, ¿no?, es justamente lo mismo que si se está investigando un fenómeno astronómico o una nueva especie marina, ¿no?, algo de ciencia exacta. Entonces existen también varias especulaciones, indicios, ¿no?, como lo del suicidio de James Bond, efectivamente, ¿no? Es un suicidio oficialmente. De ahí a decir que lo mataron, puede ser, pero hay evidencias. Yo hace un mes estuve en un foro que hablaba de otro tipo de casos, grandes crímenes del siglo XX, ¿no?, y de cómo mandaron a asesinar a John Lennon, pero hasta el momento está probado que han asesinado a ellos, o sea, lo asesinaron sí, pero que lo mandaron a matar por el gobierno, está probado, todavía, al menos no. También la versión de los astronautas, hay un tema, ¿no? Los astronautas, muy respetables como cualquiera de nosotros, son personas, pero las cápsulas a partir de esa época ya contaban con cámaras, ¿no? Y a veces lo que uno busca es, bueno, ¿dónde está la grabación de la cámara? Porque esa es una evidencia que nadie va a refutar. O sea, ponemos la grabación de la cámara, de la cápsula, etcétera, ¿no? Más allá de lo que uno diga. Por ejemplo, en el caso de Neil Armstrong es interesante. Neil Armstrong, tuvimos acá en el foro, después de un tema, yo aparte soy scout, tengo un cargo en la asociación scout, y tuvimos un foro scout internacional hace varios años. Y Neil Armstrong es scout. El hombre que pisó la luna tenía una flor de lis, inclusive grabada en el traje de astronauta, ¿no? Y cuando inevitablemente todo el mundo le preguntaba sobre el alunizaje, ¿no? Y él siempre decía, lo que más me preguntaba siempre eran dos cosas. Casi lo mismo que le preguntaron en su época de Yuri Gagarin. Si vía a Dios, pues si lo veía así como, ¿no?, si vía a Dios y si vía vida extraterrestre. No vi a ninguno de los dos, pero creo en los dos. Creo en los dos. No vi a ninguno, ¿no? ¿Ya? Entonces, en creencia. Y también por eso la frase de Einstein, de Francis Crick, etcétera, es efectivamente, yo creo, pero la demostración no es yo creo. La demostración ya es algo que sigue un proceso científico para demostrar que algo es lo que es, ¿no? Los componentes del agua, H2O, en el colegio me lo enseñaron. ¿Por qué? Porque alguien ha tenido que demostrar, primero deducir, investigar, creer, etcétera, y después demostrar que era componente de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, y en cuanto a la documentación OVNI, no me cabe la menor duda, desde la primera vez que lo pusiste y ahora nuevamente, de que existe esa documentación, porque es copia, está en un sello, ¿no es cierto? Y además, te conozco, o sea, no es un fraude, acá nadie inventa unos papeles. Los papeles existen, no lo pongo en beneficio. Pero eso es evidencia, o sea, una cosa es que existe el documento y otra es evidencia de que acá hay extraterrestres que lo visitan. No quiero parecer con esto irónico, solo quiero un tema. Hace unos años estuve en tela de juicio sobre su manuscrito, lo había escrito Julio Verne, para hablar justo de un novelista que también era un visionario, ¿no? Y después al final se hizo toda una investigación, todo un debate, no solo en Francia, y al final se determinó que efectivamente el manuscrito era de Julio Verne. Esto estaba hace 3 años, creo, que se llama Un francés en el París en el siglo XXI, se llama, justo estamos en el siglo XXI, ¿no? Y
Nadie duda de que es el libro, ahora, nadie duda de que fue escrito por Julio Verne. Eso no quiere decir que el contenido de lo que Julio Verne visionaba para el siglo XXI sea cierto, ¿no es cierto? Y estamos en el siglo XXI y podemos ver que efectivamente no es lo que él decía. Como no podemos tomar como predicción exacta pues un libro que sea el espacio realmente, ¿no? Eso no le quita su valor como libro o incluso como predicción científica, independientemente del año. Lo que quiero decir es que el contenido de un expediente de cualquier tipo, y me pasa también en profesión, que no quiere decir que todo lo que dicen sea cierto o sea falso, tiene que ser demostrado, ¿no? Y así el expediente puede tener 200 páginas, 500 páginas o 20 páginas. Lo que importa es que una cosa es probar que existe el expediente, que existe la declaración, que existe el documento, y otra cosa es que lo que está tenga su correlato, digamos, ¿no? En una demostración física, visual, auditiva, etcétera, ¿no? Ese es el meollo. Creo que las investigaciones serias van por buen camino. No, como dije al comienzo, no desestimo eso, van por buen camino porque en este caso es un trabajo serio, no es un trabajo de desinformación como suele hacer la prensa o charlatanes. Eso va por buen camino. Pero la evidencia de la visita extraterrestre a nosotros, ahora o en años recientes o en décadas pasadas, todavía no ha sido demostrada al punto de que algo está demostrado de manera que nadie, hasta el más opositor a la idea, pueda negarse a aceptarlo. Y todavía no se ha llegado a eso. Eso sí lo mantengo. Gracias. Sí, gracias por esta intervención. Yo creo que hay una cosa muy importante. Yo hablé del caso de los misiles derretidos a distancia por un objeto a 1 kilómetro, un objeto extraño que en un momento en ese documento militar de la base de Guzmán, si no me equivoco, está en el internet, traducida ya también al español, y se ve que en un momento dice el documento helicópteros, objetos, aviones extraños, simplemente dice objetos desconocidos. Y dice, pero el hecho ocurrió, ahí estaba un mayor Robert Salas, creo que llegó al Perú, estuvo en un congreso en Ayacucho hace como 3 años, y él fue testigo presencial. Él vio lo que pasó con estas cabezas nucleares que fueron derretidas como mantequilla de puré, ¿no? Prácticamente metal, prácticamente convertido en algo líquido, semilíquido. ¿Qué energía, o sea, yo le pregunto, ¿no? ¿Qué energía de algún aparato soviético, ruso, alemán, chino o de otro país que ustedes conozcan puede derretir a distancia un misil a 1 kilómetro de distancia? Que yo sepa, hasta ahorita, 2017, no existe esa tecnología. Por otro lado, hay una cosa muy importante, como bien decían, las lecturas de radar. El radar es un dispositivo electrónico que capta objetos físicos. Hay un incidente famoso que deben leer ustedes, el incidente de Washington, la noche de Washington de julio de 1952. 4 noches seguidas, el cielo aéreo restringido del espacio del Capitolio, de la Casa Blanca, fue invadido por más de una decena de objetos que fueron captados en las pantallas de varios radares, civiles y militares. Eso ocurrió 4 noches seguidas, fueron hechos scrambles, varias casas, para despegar e interceptar estos objetos. Todo eso es parte de una documentación que ya se clasificó, pero los documentos de radar demostraban que estos objetos hacían maniobras en ángulo recto, o sea, a más de 3.000 kilómetros por hora, se paraban en seco y luego hacían una maniobra en ángulo recto en 90 grados. La aceleración en ese tiempo, 1952, ¿qué nave extranjera, enemiga de Estados Unidos podía hacer ese tipo de maniobra? Si pusiéramos al nivel fisiológico, cualquier ser humano que hubiera estado dentro de ese dispositivo aéreo, sus órganos hubieran explotado inmediatamente por el cambio de presión súbito, ¿no? O sea, como si fueran globos de helio y hubieran explotado. O sea, pero los objetos eran sólidos y tenían como decían los informes, un comportamiento inteligente. En ningún momento, hay una cosa más, después que ocurre este tema de la revelación de estos documentos, que
fue hecha por vía confidencial, dicho sea de paso, se puso en contacto con nosotros tres personas que parecen que son extranjeras, y yo los nombré en su tiempo. Uno se autonombró de Patriot, el patriota, el otro señor Mr. X y el otro señor Mr. Infinito. O sea, y el señor Infinito, el señor X y sobre todo este señor el patriota, que nos proporcionó a partir del año 2013 varias documentaciones, pero una de Perú, una más de Perú, que la estoy presentando acá y también la pueden adquirir al final, donde se ve un objeto caído en Cajamarca en el año 67. La documentación ya fue traducida, fue muy publicitada en México, en España, y acá hay una cosa muy importante que quiero decir. Ya investigamos, incluso ya fuimos a ese lugar, a Villorrio, y hemos encontrado muchas cosas interesantes. Miren, año 66, julio del 66, la prensa local de Cajamarca reportó que los habitantes del remoto distrito de Cayayú, en el departamento de Cajamarca, el 9 de julio del 66, escucharon una explosión en el cielo y vieron un objeto llameante desintegrándose en el aire. Varias piezas se partieron en varias direcciones. Una sola pieza fue localizada y medía 4.7 metros de largo y 2.7 metros de ancho. Aparentaba ser de metal parecido al aluminio. El costado externo parecía de color crema, y bueno, y se veían otros detalles. Decía, acá un punto muy importante en el párrafo 2 de este documento, que no está desclasificado, sino que se nos envió vía confidencial desde algún punto del extranjero. Dice, el UCDAO es un código secreto que es la oficina de enlace militar de un alto militar, generalmente un coronel o un general de la USA, pues era norteamericana, adscrito dentro de la embajada de Estados Unidos en Lima. Dice, está en contacto permanente con la Fuerza Aérea Peruana en un esfuerzo para que ésta le dé mayores detalles del suceso. Desde el año 66, la Fuerza Aérea coordinaba con un alto funcionario militar de la embajada norteamericana, probablemente el Pentágono o la Defensa y Seguridad Nacional, que le informe qué fue este objeto. Y la embajada USA prestará la guía para el seguimiento y el control de la información. Y después en otro, hasta descubrimos que la embajada había sido avisada por la Guardia Civil. La Guardia Civil tomó posesión de la zona, acordonó la zona, pero incluso transportó el fragmento al aeropuerto de Chiclayo por un costo en ese tiempo de 2.200 soles. Hasta sale el presupuesto que costó transportar el objeto a Chiclayo y de ahí a Lima. Y ahí lo llevaron al canal de Panamá, a una base aérea en el canal de Panamá, y de ahí a la NASA, en Maryland. Entonces, acá hay varios detalles interesantes. Y hemos descubierto que encontramos a los familiares del testigo que en un periódico local que se llamaba La Voz de Cajamarca encontró el objeto, y un fotógrafo, un reportero, le hizo una única vista. Tenemos la fotografía, que bueno, debido a que no había PowerPoint no la hemos podido enseñar, es una novedad. Resulta que quisimos conversar con él, y resulta que nuestros familiares dijeron, él murió 3 meses después de tocar el objeto. Se afiebró, tuvo convulsiones y al final murió saliéndole sangre por todos los orificios naturales del cuerpo. Y eso fue ocultado. Bueno, fue revelado solamente a nivel local, pero a nivel de Lima, nada, no hubo ninguna información. Algo más, cuando esto ocurrió en el año 66, había una constitución diferente que decía cualquier objeto, según las Naciones Unidas, que entrara y cayera en un país que no era supuestamente Estados Unidos y la Unión Soviética, para dar el permiso para sacar este objeto, tenía que tener un permiso de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. ¿Quién gobernaba en el 66 en el Perú? Fernando Belaúnde, un presidente muy pro-norteamericano, o sea, muy acerca a los norteamericanos. Y esto se hizo en total secreto, en total contravención contra la Constitución política, o sea, saltándose la ley del Congreso, de la Cámara de Senadores y Diputados. Otra perla más que hemos descubierto gracias a esta liberación de esta información. O sea, y hay una cosa más, ustedes recuerdan el caso de un señor, Augusto Arranda, que en el año 68 fotografió unos discos voladores bien nítidos en Huaraz, en Ancas, en el Callejón de Guaymas, 3 objetos metalizados.
hemos completado la historia de este señor Augusto Arranda. Resulta que él toma las fotos con una cámara AGFA, con una película de 36 pistas, y hectaclón, y luego como no había laboratorio revelado en Huaraz, lo manda a un amigo a Lima, que va por vía terrestre, llega a Lima al Jirón de la Unión o a Jirón Lampa, creo por ahí, donde había la filial de la Kodak norteamericana en el Perú. Los que pasan de 60, 70 años se acordarán de eso. Y que había empleados peruanos, pero los administradores generales eran norteamericanos. ¿Saben lo que pasó con los negativos? Los administradores confiscan los negativos y avisan a la embajada norteamericana. Cuando el amigo del señor Arranda va a preguntar si habían sido reveladas las fotos, le dicen que no, que las han retenido y que las han entregado a la embajada norteamericana para una investigación. Luego el amigo del señor Arranda comienza a caminar por el Wilson, o sea, lo que es ahora Garcilaso de la Vega, y es detenido por 2 agentes federales en el año 68. Eso es un completo hecho real. Yo les pregunto, ¿qué hacían 2 agentes federales del FBI arrestando a un peruano, a un huancachino, por el tema de unas fotografías tomadas por una persona que ni siquiera era la persona que había tomado la foto? Y lo llevaron a la embajada a interrogarlo durante más de 4 horas. ¿Cómo se llama eso en la legalidad constitucional? Una injerencia extranjera que no se puede tolerar. Y esto se están enterando ustedes 66 al 2017, miren todas las cosas que han ocurrido. O sea, ese tipo de hechos extraños me da a mí la conclusión de que han ocurrido cosas muy extrañas que han ocurrido a nivel de gobierno. Por eso será que el exministro Cateriano, unos meses después que nosotros descubrimos esta documentación, sale en el diario, en la BBC de Londres, la BBC Latinoamérica, haciendo una entrevista a los altos medios de comunicación de Gran Bretaña, diciendo que los platillos, los ovnis son reales y que son un tema de seguridad y defensa nacional. Pero justamente, si ustedes ven toda la hilo conductor de estos hechos, aislados aparentemente en el tiempo y el espacio, da a colación de que el gobierno peruano, o los gobiernos peruanos, han tenido una injerencia de las agencias de inteligencia norteamericanas. Porque si no, ¿cómo se puede explicar este tipo de hechos que van contra la ley? Una cosa más, quería hablar sobre la condición de este señor mexicano. Puedo decir su nombre, es el señor Johanan Díaz Vargas. Yo pediría también a la Cancillería, y creo que ya hay personas que me dicen que no necesariamente voy a intervenir yo, sino que van a pedir a la Cancillería peruana notas de protesta y a la Embajada Mexicana para que revisen la condición de su visa con la que ingresó al país. Porque al haber cometido esta ilegalidad constitucional, negándole a un ciudadano peruano la posibilidad de acceder a estos documentos, este señor podría sufrir la cancelación total y permanente de su visa de turista o visa de trabajo. Yo creo que es lo mismo. Si yo fuera un mexicano, le volteo el asunto, volteo la torre, voy a La Serena, en la Ciudad de México, que es la Secretaría de Defensa Nacional, y me paro frente a un general de la Fuerza Aérea Mexicana, y me dice, no, me caes bien, te peinas bien, porque me caes bien te voy a entregar 30 documentos secretos de la Fuerza Aérea Mexicana. Ustedes investiguen, a ningún investigador mexicano, el gobierno mexicano le ha dado nada, ningún documento, y le dicen que no existe, que nunca han investigado ovnis. Bueno, nosotros, gracias a esos informantes, hemos revelado el primer documento OVNI de Cuba, un documento OVNI del FBI investigando ovnis en México en el año 49, documentación que no tenía ningún investigador mexicano, una documentación OVNI de Costa Rica, militar, otra evidencia de la isla de Decepción de Chile, mayores detalles sobre ese caso de armadas británica, chilena y argentina, vieron un objeto discoidal, metálico, fue fotografiado y filmado. Y el último, una evidencia de un objeto que cayó en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y esa información ha llegado a los periódicos Bolivia y se han sorprendido, tanto que han hecho llegar esta información al mismísimo Evo Morales y nos han agradecido por esa información.
donde se ve la influencia de un general, en ese tiempo Coca, que después hizo honor a su nombre siendo procesado por narcotráfico, ¿no? Más de $1 millón anuales ganaba ese general, que ahora ya está tras las rejas, ¿no? Y era un oficial contratado por los servicios de inteligencia para recuperar ese objeto discoidal que no era ni norteamericano, ni ruso, ni no sabemos qué. Así es. Bueno, gracias. Gracias. 5 minutos. Gracias. A ver, simplemente comentar un tema. El episodio, por ejemplo, en Washington, no es algo que recién se sabe. Sin embargo, desde que se dio a conocer hasta el momento, toda esa evidencia que se menciona no ha sido publicada debidamente. ¿Qué quiere decir debidamente? Puede haber blogueros, puede haber gente que la pone en YouTube, etc. O de todo en internet, en páginas privadas. Pero no ha habido publicaciones oficiales sobre eso. Lo cual debería ser, si es que algo ya salió, digo, si saco algo a la luz, debería ser de conocimiento público, común. No, sí se pierde la clasificación, pero está tachado con tinta Por eso digo, ahora, también sabemos, y podemos poner cualquier tipo de documento desclasificado que no necesariamente tenga que ver con el tema OVNI. Ya, acá sobre el tema del Congreso que nos lo pidan, y es común, no digo que esté bien, es común que vienen tachados. Quieren tachar nombres, fechas, etc. O sea, no es exclusivo de esto, no es exclusivo tampoco. Hay temas que uno dice, ¿por qué tacharía? No cae en ninguna, ni siquiera teoría de la conspiración, pero suelen tachar, ¿no? De repente, mañana más tarde, un ejemplo, saliera un documento de esto y después tachan algunos nombres porque no tienen autorización o lo que sea. No digo que sea una buena práctica, yo comparto con Mario, yo condeno eso, pero es una realidad, pero no significa que eso es un tema de tema OVNI, ¿de acuerdo? Ahora, también los testimonios. Yo no soy quien para decir que ese testimonio es confiable o no confiable, pero también vamos a ser sinceros. O sea, de todos nosotros no nos ha pasado, a mí desde que era niño me contaban la versión criolla peruana de la Llorona de México. No salgas porque hay una señora de negro que viene y rapta a los niños, y después ya más grande, ya mayor, seguí escuchando hasta una tía abuela y gente que contaba, yo de visto, a mí me ha pasado, se llegó a mi ahijado, lo que sea. ¿Te cuentan? No debe decir, entonces es cierto. Ustedes no saben, y con esto no quiero que sea irónico tampoco, la documentación que hay, los invito a buscar la documentación que ha hecho el monstruo Lago Ness, los testimonios que hay, o Pie Grande, anteriormente era el Yeti ya eso olvidamos de él, pero Pie Grande y sobre todo el Lago Ness, y sobre todo en el Parlamento inglés se debatió el tema del monstruo Lago Ness, y sin embargo no podemos afirmar que existe el monstruo Lago Ness. No digo que no exista, la gente existe, no digo que no. Ahora, por ejemplo, es interesante el tema de la persona que lamentablemente falleció después de tocar el objeto y que pudiéramos ver una causalidad, ¿no? Porque este objeto le causó inexplicablemente un tipo de enfermedad y falleció. Pero no es raro, no digo que estuviera bien, no era raro, y no es raro hasta ahora que cualquier nave derribada o que caiga por cualquier razón, de cualquier tipo, si sea una avioneta, en ciertos territorios se reporta el embajada estadounidense por un tema de las drogas, ¿de acuerdo? Eso no es raro. Finalmente, repito, creo que hay que apoyar las investigaciones serias. No sabemos a dónde nos van a llevar, yo no anticipo. Puedo creer lo que quiera, pero no anticipo. Si mañana más tarde se demuestra que efectivamente hay esta acá, ok. Y si no la hay, ok también. Independientemente de lo que me guste o no me guste. Pero también hay que tomar las cosas con pinzas. Yo, por ejemplo, felicito a Mario porque Mario es una persona que da su cara, da su nombre y se la juega, y no solo él, otras personas. Quien habla, aunque no lo crea, siempre viene acá detrás de puedo perder este tipo. Yo he participado mucho en temas que no son. Me gusta, me interesa, pero no voy a decir, que es real, hasta que no se trate de autoconvencerme, se trata de que la evidencia me convenza, ¿no? Entonces, cuando
yo entiendo que el motivo es seguridad, motivo de no querer aparecer público, pero cuando vienen fuentes como Mr. X, ¿no? El patriota, el periodismo, yo tengo confianza. Es como en un blog, no hay gente que pone su nombre en un debate en un foro, soy fulano de tal, que opino esto, y otros se juegan a entonces, cuidado con eso. Y por último, miren, no, repito, no todo lo que no entendemos tiene que ser la explicación que más lógicamente o más rápidamente le queremos dar. En la NASA hay una placa con una frase de Einstein, que dice, está en la NASA, ¿y por qué está en la NASA esa placa? Para recorrerla a todos los científicos de la NASA que cuando crean que ya están seguros de algo, tienen que volver a revisar. Dice, está científicamente comprobado que es imposible que la abeja vuele. Todos sabemos que la abeja vuela, ¿no? Las abejas vuelan, pero es imposible que vuele, ¿saben? ¿No? Por tema aerodinámico, físico, orgánico, biológico, lo que sea, una abeja no debería volar. Nadie sabe por cómo es que vuela. O sea, entonces, ¿qué pasa? Significa que hay algo que no sabemos hasta ahora. No sabemos. En química yo recuerdo que hay una ley de los candiles de electrones, etcétera, etcétera, y que hay un elemento que es el sector de la regla. O los satélites de Marte, que giran en sentido contrario. La abeja será una excepción a la regla. Hay cosas que no podemos explicar, pero que no por eso no voy a decir que la abeja es extraterrestre, o la abeja viene del futuro, o la abeja, de repente lo es, pero, o sea, entonces, yo puedo decir, ¿tú crees en esto? Sí creo. ¿Apoyas esto? Sí apoyo. ¿Tú sabes esto? Ah, es diferente. No lo sé. Y soy el primero en decirlo. No confundamos creencia o indicio con certeza. El día que yo, o él, o cualquiera pueda demostrar, acá está la prueba, señores, miren, y soporta todos los test y todas las pruebas, y nos convencemos, hasta el más reticente se convence y dice siempre que tenía razón, ese día ya será hecho comprobado científico. El no ser hecho comprobado científico no lo desmerece, pero no es hecho comprobado científico. Gracias. Bueno, tengo 5 minutos para terminar. Yo creo que muchos de ustedes, quería saber cuántos de ustedes no sabían esta información que acabo de revelar en estos minutos. Levanten la mano con confianza. Más del 80%. Eso se lo debemos justamente a la censura que hemos sufrido por el mayor medio de comunicación que hay en el Perú, que es el Diario del Comercio. Censuró esta información, no sé por qué motivos. Yo creo que todavía están a tiempo todavía de resarcir esto, porque la reacción que ha habido en España, en México, en Francia, en Canadá sobre esto es increíble. O sea, esto corona los 70 años de historia OVNI en el Perú, justamente ofreciendo la mayor prueba de que un archivo, como vuelvo a decir, es un compendio de un estudio militar científico, y que ese estudio ya no tiene incluso que militar que me diga, eso está bajo la ley de defensa internacional. Si era un caso de 1980, ¿no? Ya pasó largamente, más de 5 años, el nivel de seguridad. Incluso el Sukhoi, que fue el avión que Santa María persiguió, si ustedes van al campo de Marte, está puesto como pieza del museo, ¿sí o no? Como si fuera un adorno. Hasta el 2002 hizo servicio activo. Por lo tanto, toda la documentación referida al caso, ¿no?, ya tendría que ser automáticamente abierta. Yo lo que quiero decir, hemos dado un paso de gigante, y me parece extraño, por eso que los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos no tengan el valor, porque yo he llegado a decirle a una periodista que incluso un programa, que puedo decir, se llama, no me acuerdo del programa, medio farandulero, pero había gente que tocaba el tema OVNI, pero como dice el doctor Notato, muchas veces de una manera bastante ridícula. Pero cuando yo me presenté ante los periodistas de ese medio de comunicación, apenas vieron esto y dijeron, oh, es político. Ay, señor, disculpe, pero nuestro programa es farandulero, no es político ni militar. Bueno, entonces, por eso yo digo, yo a veces cuestiono la noción si hay periodistas con P mayúscula actualmente, ¿no? Un periodista único, César Gil, que tampoco, dicho sea de paso, tampoco me hizo mucho caso con esta información en su semanario, pero hay otros semanarios que han salido, Sucesos y otros más, que
parece que sí van a reflotar el tema acá a nivel nacional, y creo que eso es importante. Aparte de reflotar, estamos, como ustedes, mostrando por primera vez esta información. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer a partir de esta información? Toda la documentación la tengo en copias fotostáticas, en USB, en disco duro, y yo les voy a dejar mi correo electrónico, mi celular al final. Si ustedes quieren hacer, cada uno de ustedes, una carta al presidente Kuczynski, al primer ministro Zavala, al presidente del Congreso, ¿no? Incluso hay abogados que me han dicho que incluso ellos se hace a nivel del Congreso una estadística sobre los casos que conllevan transparencia informativa, acceso a la información, y que un caso como este podría conllevar la creación inmediata de una comisión investigadora del Congreso. Miren hasta qué nivel podríamos llegar. Yo creo que eso es lo que temen los diarios de circulación nacional, porque ya tienen una agenda premeditada. Pero viene un señor, un ciudadano común y corriente, sencillo y humilde, llamado Mario Segarra, y trae esto. No hagan caso a ese loco. A mí, yo sé perfectamente, yo ya me he enterado que lo que dicen en el diario Congreso sobre mi persona, que yo estoy loco y que yo he inventado todos estos documentos en hazaña. Eso es lo que ellos han dicho. Bueno, qué pena, pues, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho una labor prístina, cristalina, hemos cumplido con la ley. Yo creo que a mí nadie me puede reprochar como ciudadano que no haya cumplido los pasos de la ley. Me siento orgulloso de eso. Y si el resto, el 99% de los que deben dar la cara por esto y difundirlo, no quieren hacerlo, bueno, en su conciencia quedará. Como decía Coya, ¿se acuerdan de Coya, el investigador del Pelado? Que decía, está sucio, y no va a haber jabón en el mundo que va a poder lavar esa suciedad que tienes adentro. Ese es, creo que, el mejor reproche que se le podría hacer a esas personas, que no quieren justamente mostrar un hecho histórico y en primera plana, pero en cambio, pues, sale cualquier farandulero, sale un minero de $300 millones, le dan 4 páginas y después al final dice, si a mí me hubiera dado la gana, no, yo no hubiera dado la entrevista al diario El Comercio. Entonces, no sé delante de qué tipo de periodismo estamos. El periodismo tiene que informar, tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de la honestidad y la veracidad y de los hechos tal como se presentan. Entonces nosotros hemos dado un hecho histórico, ufológico, un hecho legal, porque esto abre muchos canales legales, tiene que haber consecuencias administrativas, dicen que penales, dicen que hasta pecuniarios, pero eso voy a dejar que ustedes, los ciudadanos de aquí, tomen toda esta documentación y cada uno haga su proceso civil de habeas data y le pido juez civil, que a esa documentación del señor Segarra, pídale a la Fuerza Aérea que por favor libere esos documentos y que lo lleve a las manos del señor Segarra o a las manos mías y que inmediatamente pase a la Biblioteca Nacional. Ese va a ser, y a partir de ahí se hace un cuerpo de conocimiento, se crea un nuevo paradigma. Por eso es que se molesta tanta gente también a nivel científico, no Leonardo ni otras personas, sino me refiero a gente que a veces dice, como en el caso de las momias de Nazca, que si esa ADN saliera positivo, yo me como una cucaracha con mayonesa. Eso es más papista que el Papa, no se puede decir. Ese es el comentario más anticientífico que he escuchado en los últimos 57 años de mi vida. No puedo creer una cosa así. Y ojo, hay una cosa interesante. Esa funcionaria pública, porque ojo, es una funcionaria pública que trabaja para el Ministerio de Cultura, yo les aconsejo, aplíquenle a ella y a todos los demás que están a cargo supuestamente en la investigación oficial del Ministerio de Cultura sobre el tema de la momia de Nazca, aplíquenle la ley 27.806 y digan, señora funcionaria pública arqueóloga, sáquenme y libérenme toda la documentación que está haciendo el Ministerio de Cultura sobre la momia de Nazca, la documentación oficial, por favor, sin censura. Háganlo, les aconsejo que lo hagan a partir de mañana. De repente van a saltar muchas sorpresas a nivel científico, político y periodístico. Yo le digo, es cuestión de usar la ley. La ley está de nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer a partir de ahora, justamente para controlar este tipo de cuestiones de corrupción. Yo propongo hacer un control de los funcionarios públicos, civiles y militares, tipo Reina Maradona. ¿Se acuerdan de Reina y Maradona cómo se le pegó durante 90 minutos? Así hay que pegarse al funcionario público, respirar en la nuca, pero con la ley en la mano, a ver cómo reacciona. Esa es, creo, mi propuesta para que ahora sí podamos acceder a esa documentación. Y es el mejor legado que puedo dejar, por supuesto, porque hay otras investigaciones que seguiré haciendo y estaré a su consideración de ustedes. Yo les voy a dar mi celular al final, mi correo electrónico, si quieren, hay instituciones o universidades o institutos que quieran invitarme a mí para
poder seguir desarrollando estos temas fascinantes, se los voy a dejar al final. Yo agradezco la postura de ustedes, la gran amplitud de criterio, y gracias por eso, y estamos para servirlos. Muchas gracias por este emisión. Muchas gracias a ambos participantes.